Para nosotros es un gusto enorme que se reiteren estos espacios, tanto con el Foro de la Niñez como de la Cátedra Libre de Niñez y Adolescencia, que ya lleva 14 años funcionando. Y el otro día estaba viendo desde cuándo había comenzado, y cuando veo la foto, claro, yo estaba sentado ahí. Estaba sentado ahí porque fue en el 2011, era candidato a intendente en ese momento, así que lo veía a Ricardo dirigiendo esa primera jornada, y yo sentado ahí, y después me tocó venir en otra oportunidad como candidato a concejal. Pero es muy sano, es muy bueno que existan estos espacios, que hoy en tiempos en los cuales es difícil encontrar espacios de debate, de discusión, de que se traten temas centrales como es el tema de la niñez, situaciones complejas como las que tenemos en nuestra región, en la provincia, en el país en general, donde obviamente gran parte de nuestra niñez está bajo la línea de la pobreza, gran parte de nuestra niñez y nuestra adolescencia no puede acceder a la educación que deseamos para todos ellos. Entonces obviamente nos hace ver un futuro complejo. Pero es muy bueno que existan estos espacios, es muy bueno que existan estos espacios de intercambio, saber lo que nuestros candidatos a legisladores, en este caso municipales, qué propuestas tienen y qué visión tienen de estos temas. Darles la bienvenida a todas y a todos. Como dijo Javier, en el año 2011 creamos la cátedra en conjunto con el foro, y desde ese momento la primera actividad que hicimos fue la charla de debate de candidatos a intendente. A partir de ahí venimos generando o tratando de generar discusión sobre temas que comprometen a nuestros pibes, y reiterando en cada elección estos debates para poner en agenda un tema que habitualmente no está en agenda, o está en agenda cuando los pibes cometen algún delito o cuando hay un tema de seguridad. Y nosotros entendemos que debe revertirse la cuestión, que al contrario debemos poner en valor a los pibes que hacen cosas positivas y brindarles las herramientas a los pibes para que puedan actuar en sociedad insertándose sin conflicto con la ley y además promoviendo una sociedad mejor. Hoy también, como decía Javier, estamos en un espacio, en un ámbito, en un tiempo de vacío de ideas, no se discuten ideas, lo único que se escuchan son insultos, o basta de esto o basta de aquello. Necesitamos propuestas. Y la verdad es que creo que cuando tenemos alrededor del 60% de los pibes por debajo de la línea de pobreza, esta es una demanda que nos debemos. Yo les dejo una inquietud. Yo hace algún tiempo que vengo sugiriendo que hay que declarar la emergencia en niñez, porque se declara mucho la emergencia de seguridad, pero no la emergencia en niñez. La emergencia podría implicar destinar fondos especiales para promover políticas de cuidado mucho más intensas que las que hoy tenemos, y nadie se preocupa por eso. Entonces, desde ya creo que este es un espacio que nos permite facilitarles a los candidatos que pongan sus ideas, facilitar que estas ideas vayan y vengan, que construyamos entre todos, inclusive políticas de conjunto, porque también eso es el valor de juntarnos en un mismo espacio, discutir qué es lo que piensa uno, discutir qué es lo que piensa el otro, ir tomando los valores positivos y tratando de sumar fuerzas para establecer algunas políticas en conjunto, en común, que puedan mejorar la situación de nuestros pibes. Bueno, primero me presento, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Soy Sol Maluendes, tengo 26 años, soy de esta ciudad, nací, viví toda mi vida en Villariza, ahora vivo en Altos de San Lorenzo. Soy profesora en Ciencias de la Educación, me dedico a la docencia universitaria y además soy funcionaria de esta gestión, soy la directora de Juventudes de este municipio. Soy candidata a concejala por la lista de Fuerza Patria, como dice este cartelito, que yo no sé si los que están en el fondo lo llegan a ver. Abrazo, deja tu presentación, Ahí yo lo está, estaba muy bien. viendo, así que muchas gracias. Y quizás creo que humildemente hay algo que quizás a mí me puede diferenciar en función de las propuestas en relación al resto de los candidatos o las candidatas, que es que, como dice nuestro primer candidato a concejal, que es Sergio Reza, es el secretario de Obras Públicas de la municipalidad, a quien también le agradezco la posibilidad de estar acá, porque viendo la temática consideramos que era oportuno que, como yo vengo trabajando en temáticas de juventudes, sea la candidata de nuestra lista que participe en este debate. Sergio viene diciendo, nosotros llegamos a esta elección con la fuerza de haber hecho. Entonces no solamente me gustaría contarles algunas propuestas, sino brevemente, en función de lo que los minutos me lo permitan, también contarles cómo llegamos a esta elección en términos también de lo que en estos 18 meses nuestro intendente Julio Lac viene haciendo en esta ciudad.
puntualmente en torno a las políticas para juventudes específicamente, además de políticas para infancias. Hay un programa que me parece que yo quería traerlo a este debate porque tiene mucho que ver con este ejercicio que estamos llevando adelante, en donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes están escuchando a candidatos o candidatas a concejales. Se relaciona, que es el programa de Voto Joven. Es una iniciativa que alcanzó a 1000 jóvenes de nuestra ciudad, a 16 escuelas de las distintas localidades de la ciudad de La Plata. Es una instancia de educación no formal, de participación, en donde involucramos a los chicos y a las chicas con una dinámica de simulación, no solo a saber cómo se lleva adelante el ejercicio de la participación ciudadana, sino fundamentalmente, que creo que también esto es algo importante para mencionar, tratando de construir un poco cuál es el sentido de la representación y por qué es importante que uno sepa quién lo va a representar en espacios de toma de decisiones importantes, como es el Consejo Deliberante, que es el que se ocupa ni más ni menos de construir ordenanzas o legislaciones para nuestra vida en nuestra ciudad. Este programa, como por ejemplo el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, que también el municipio relanzó, o más que relanzar, porque el Consejo Local es una iniciativa que organizó y lleva adelante la propia comunidad y muchas organizaciones. Bueno, el foro es parte del Consejo también hace muchos años en nuestra ciudad. El municipio renovó quizás su compromiso con este espacio tan importante para la agenda de las infancias y de las juventudes, reafirmando también el compromiso en relación a lo que se decía en la presentación, a discutir la baja de la ley de imputabilidad y también a redoblar los esfuerzos para la política de promoción y prevención promoción de derechos, y prevención también de conflictividad y asistencia para niños, niñas y jóvenes que están en conflicto con la ley penal. Además de esas iniciativas que venimos haciendo desde la gestión, hay una quizás que a mí me gustaría contarles como propuesta o como una iniciativa que desde las políticas de juventudes queremos impulsar, que tiene que ver con la obra pública, que quizás es el eje central también de no solo nuestra campaña, sino de nuestras decisiones prioritarias como municipio que estamos llevando adelante desde que asumimos en esta nueva gestión, que tiene que ver con la integración de los jóvenes a través de políticas de promoción del deporte. Desde la Dirección de Juventudes, a principios de este año, durante el verano, llevamos adelante una breve encuesta que alcanzó una muestra representativa de los jóvenes y las jóvenes de la ciudad, en donde notamos que el deporte es la principal actividad que los pibes y las pibas demandan para poder realizar de forma gratuita y en términos de en calidad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que nos demandaban los pibes? Queremos un espacio público, cerca de nuestra casa, en nuestro barrio, para poder realizar actividades deportivas. Cerrando, la propuesta es que podamos garantizar estos espacios de integración juvenil a través de prácticas deportivas accesibles, con equipamiento, de forma segura, puntualmente en algunas localidades que consideramos estratégicas, como Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Los Hornos, que son además, en términos de población, las más representativas también para los jóvenes y las jóvenes de la ciudad. Quiero celebrar que gracias a la movilización y a la presión y a la organización de los movimientos de personas con discapacidad, hoy el Congreso rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Entendemos que ese tiene que ser el camino también, seguir con la presión y la movilización para que se rechace también en el Senado, porque bueno, vemos que es imprescindible declarar la emergencia en el sector y no nos sorprende que el gobierno de Milei haya querido vetar esta ley, como tampoco nos sorprende que no haya un representante de La Libertad Avanza en esta mesa, porque la niñez, las niñeces y todo lo popular, todos los sectores de los de abajo, le es completamente ajeno, porque somos su enemigo, y en ese sentido quería arrancar con celebrar este triunfo de que se haya rechazado el veto en la Cámara de Diputados. Bueno, me presento, yo soy Jaime Laza, soy primer candidato a concejal, soy referente de la Juventud Anticapitalista del Ya Basta, una agrupación universitaria que está en todo el país. Y bueno, para poder ahondar un poco con la consigna, digamos, del debate, quiero plantear que nuestras propuestas y nuestra mirada es una mirada anticapitalista, porque bueno, vemos que las distintas variantes de los gobiernos han fracasado en mejorar la calidad de vida de la sociedad y centralmente de la niñez, que son los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que cualquier sociedad que
intente proyectar un futuro, tiene que atender en primera medida las problemáticas de las niñeces. Y nosotros partimos desde una visión anticapitalista, porque bueno, el sistema en el que vivimos nos roba el presente y nos quiere dejar sin futuro. Y entendemos que los grandes empresarios tienen por primera, o sea, ponen la prioridad en sus ganancias antes que el pleno desarrollo de la sociedad. Y eso es algo que bueno, vemos cuando las familias son empujadas a la pobreza, a tener 2 trabajos o más para poder sobrevivir, a que no tienen acceso a la vivienda, que no tienen acceso a prácticamente nada. Y bueno, vemos que estamos en un momento en el que no hay medias tintas, digamos. El gobierno de Milei nos pone entre la espada y la pared, y las niñeces son las que más sufren eso. ¿Sí? Oh. Bueno, perdón, me habían dicho que eran 4, pero bueno, para cerrar, para poder dar un cierre, quiero decir que como propuesta necesitamos una inversión histórica y que para poder resolver los problemas hay que sacarles a los que más tienen. No alcanzan con medias tintas, hay que ir a una inversión histórica de obras públicas controlada por los trabajadores, y que las niñeces y las adolescencias también sean parte de las decisiones. Quiero decir, arreglo de escuelas, salitas, clubes de barrio, etc. Profundizaré en esto. Vengo también a aprender, porque soy un empresario PYME, dirigente gremial empresario. Es mi primera incursión en la política. Este espacio se conforma de candidatos que no venimos de la política. Así que feliz de estar acá para también aprender esta cuestión tan sensible como la que plantea. Me interesa plantear el marco en el que estamos analizando esta problemática. Es el marco de un país subdesarrollado, a mi juicio, un país que su estructura productiva está básicamente alimentada sobre commodities. Ya sabemos que en una tonelada de soja trabajan 500 personas, en una tonelada de Audi trabajan en una ciudad, y ese es el intercambio que tiene este país. Ese es el intercambio que ya Carlos Pellegrini decía: una nación no puede depender de las nubes. En la década del 20 lo dijo. Y seguimos dependiendo de las nubes, y sobre esa estructura productiva se asienta la sociedad, la educación, la justicia, la salud, sobre esa sociedad que se deteriora constantemente porque no cambiamos la estructura productiva que este país tiene, para ser crucial, al ser la 8ª geografía del mundo. Aspiramos también a un estado de bienestar, como alguna vez tuvimos, con una integración social y geográfica. Y bueno, sobre esa estructura que no tenemos y a la que aspiramos, padecemos hoy la situación del 50% de la población debajo de la línea de pobreza, de la marginalidad constante y el aumento, de la violencia, y en este tema específico de la generacional, la frustración, la falta de esperanza, la imposibilidad de realizarse como un igual, como un ciudadano, de comer una ingesta razonable, lógica, elemental. Esas cosas faltan en este sector de la sociedad, de la pobreza, y también hay en otros niveles sociales características de violencia de otra situación por las novedades que tenemos hoy con las redes sociales. No sé si todos han visto la película Adolescencia, donde bueno, ahí está el fenómeno incest que genera esta violencia de género comunal, donde el hombre no tiene una actitud proactiva hacia la mujer en el sentido de desearla o de intentar tener relaciones sexuales, sino que se margina de esa situación y la acosa violentamente. Les recomiendo a todos analizar esa película y ver esa problemática que hoy está
en el mundo desarrollado, no solamente en este mundo subdesarrollado que tenemos hoy. En primer lugar, agradecer a la cátedra, al foro, espacios tan necesarios y que la pelean hace tantos años por poner en el debate de las niñeces como un debate importante, sobre todo en las calles, ¿no? Me parece que en la facultad, en los ámbitos de laburo, pero en las calles. Esta ciudad tiene un gran recorrido desde las marchas de los pibes del pueblo hasta la no a la baja, distintos movimientos de la pelea de los pibes y por sus derechos se ha transformado en lucha en nuestra ciudad, ha tenido mucha manifestación de pelea y eso le da a los pibes un protagonismo que creo que es el que buscamos todos, ¿no? A mí me interesaba todos los temas que hay de todo para hablar, pero de todos los temas que propusieron para el debate me interesaba el aspecto de la participación, porque hay una mirada muy adultocéntrica en la cuestión de los pibes, de las niñeces, donde la mayoría de las políticas que tienen que ver con su realización en la vida plena las deciden los adultos, y hay muy poca injerencia y participación de los pibes y pibas en esa decisión. Y me parece que si algo tenemos que garantizar desde las instancias que nos toquen, a los que aspiramos a una banca en el Consejo Deliberante, es abrir esos espacios a un debate real y que ese debate no quede solo en una instancia de un consejo, por supuesto que debería ser integrado por los pibes organizados, tienen que hablar con su propio nombre, basta de que los adultos los hablemos por ellos. Es una juventud que tiene un empuje y una garra. Acá en el 2018 la vimos, la marea verde fueron las pibas que dijeron basta, vamos por nuestros derechos. Vemos hoy las marchas en defensa de Palestina en el mundo. La principal causa de muerte en el mundo de niños y niñas hoy es la masacre en Palestina, en Gaza, y hay que decirlo, y es la juventud también la que se levanta para denunciarlo, la que toma facultades y colegios alrededor del mundo. O sea, lejos de esa subestimación de juventudes que están apáticas, que están apolíticas, que no les interesa, que son individualistas y no sé qué cuánto relato más se construye, o del otro lado, juventudes peligrosas y por lo tanto criminalizantes, y entonces hablemos de la baja de la edad de punibilidad, hablemos de la represión, metámosle a los pibes, como dice el facho de Esper, cárcel o bala. Frente a eso, me parece que además de nosotros tomar las banderas de defender a los pibes como no solo como sujetos de derecho, sino como sujetos políticos, que pueden ser protagonistas políticos de las decisiones de políticas públicas, es importantísimo. Y darle esa bandera sobre todo a ellos, dejar de hablarlos. Y eso me parece que se tiene que complementar con presupuesto concreto, porque las políticas que se debaten, las ideas que pueden estar muy buenas, si no hay un presupuesto detrás para sostenerlas, es papel mojado, es política para la foto, y de eso también estamos bastante cansados. De un municipio que prioriza que una sola empresa se lleve el 25% del presupuesto municipal para la recolección de residuos, que no se completa, porque caminamos todos los barrios de La Plata, por fuera, por el mayor centro, hay basurales de cielo abierto, y así viven nuestras infancias en los barrios, además de la precarización de la vida, de vivir en los barrios precarios. Y ya termino, te estoy viendo la cara, ya redondo, pero soy relarguera, mis compañeros de aquí lo saben. Ya termino, quiero decir que hay mucho de relato, pero hay que llevarlo a la acción. Eso es con políticas concretas, es con presupuesto, es invirtiendo las prioridades, y es que de verdad los pibes sean protagonistas, y eso se hace con plata y decisión política. También agradecer a los organizadores. Yo soy empleado del organismo de niñez y adolescencia hace 20 años. Trabajo en un centro de día. En mi trabajo articulamos con todo el sistema de promoción y protección de derechos, incluidos los servicios locales. No, voy a empezar al revés. Voy a empezar por algo que me parece que no se dijo y que quizás por pensar que es una verdad de perogrullo, pero que hay que hacerlo explícito, que es que la niñez no está aislada de las condiciones de vida del resto de la población. En todo caso, son el sector más vulnerable de esa población. Son los que padecen más duramente los golpes de la pobreza, la discriminación, el abandono. Pero es difícil dividir en partes algo que es un conjunto. Si no resolvemos los problemas de los barrios, los problemas de infraestructura, si no priorizamos esos problemas, estamos en un municipio que es superavitario, según los informes de la gestión. Ahora también es un municipio donde los empleados municipales cobran alrededor de 400.000 pesos, no mucho más.
y los que están en planta. Es enorme la cantidad de trabajadores precarizados que trabajan para el municipio, limpian las calles, hacen obra. Entonces, si no empezamos por garantizar a las familias de los chicos con los que queremos trabajar las condiciones de vida que les puedan garantizar a esos chicos cumplir una vida deseable, que nos fuerce, por ejemplo, a colaborar en sus casas con trabajos o en el cinturón frutícola, o tirando un carro para redondear un ingreso en una casa donde tienen ingresos precarios, difícilmente podamos dar respuestas a otras cosas. Si los trabajadores de los servicios locales cambian cada 3, 4, 6 meses porque tienen contratos mensualizados y es muy fácil que profesionales formados consigan otro trabajo, es muy difícil articular un sistema de promoción y protección de derechos. Entonces me parece que, de acuerdo con Luana, cuando uno analiza el presupuesto y donde uno prioriza la asignación de recursos, es donde uno realmente asigna las prioridades. Me parece que es algo que tenemos que empezar a discutir ahí, y que la política pública se construye también a partir de... Nosotros entendemos que se construye desde abajo, discutiendo con los barrios cuáles son las obras que realmente necesitan en ese barrio, discutiendo con los vecinos, con los niños en los lugares. Hace unos años había un presupuesto participativo que era irrisorio. Uno discutía si iba a poner una garita, los vecinos tenían que elegir entre poner una garita o un farol de luz. No tiene sentido. Digo, lo que tiene sentido es establecer colectivamente las prioridades y dar a conocer. Yo intenté, cuando los compañeros de mi partido me eligieron como candidato a primer concejal, intenté analizar un poco de qué se trataba el presupuesto municipal y a dónde iban las asignaciones. Hay unas asignaciones muy generales, pero cuando uno se mete a hacer un desglose y quiere saber, le asignaron tanta plata a educación. Bueno, exactamente, esta plata que se le asignó a educación, ¿cuánto fue edificio? ¿Cuánto fue? No sé, ¿cuánto tiene el consejo escolar? Es muy difícil hacer ese desagregado. Y es la información que necesitamos los vecinos para saber qué está pasando en el municipio y a dónde van las prioridades de la gente que nosotros votamos. Y cómo exigirle a esta gente. Eso es lo primero que quiero plantear. En realidad nuestro planteo es eso. Es que los concejales seamos, que los concejales en todo caso seamos un ariete, una voz de los vecinos en el Congreso y que nos puedan exigir y reclamar y que sea concreto el compromiso que tenemos. Hago extensivo los agradecimientos tanto al foro como a la cátedra como a la Universidad Nacional de La Plata. Para mí es un placer estar acá. Como es muy poquito el tiempo, me quiero ceñir a dos cuestiones particulares. En principio quiero decir que comparto las palabras plenas de Luana y comparto las palabras plenas de Pablo en su totalidad. Dicho esto, el tema que traigo como primer medida y que me tocó a mí, yo soy abogada, aparte de ser abogada, estuve en gestión y soy abogada de niños, niños y adolescentes, con lo cual también ejerzo mi profesión. Y esto me permite tener una mirada y me voy a focalizar como primer punto en los centros de servicio local. En los centros de servicio local sabemos que todos, cada secretaría, cada lugar de dirección del municipio tiene sus incumbencias, ¿no? Justamente el centro de servicio local está en operación a los niños y niños adolescentes para darles un apoyo, un seguimiento, la orientación, la educación, ver que están formalizados, la protección de sus derechos, actuar en el caso de vulneración de sus derechos. Y esto está enmarcado, o sea, si bien los centros de servicios locales son prioritarios a la ley de protección integral, que es la que recién hablaba Pablo, y es muy importante saberlo el tema de la ley de protección integral, porque le pone una obligación al Estado que es muy importante y que tiene que ver con la corresponsabilidad. Y el municipio justamente es el que va a bajar la política pública en el territorio. Los centros de servicio local, que están diseminados dentro de toda la ciudad, son los que tienen la mayor particularidad como para poder ver en cada situación qué abordaje tenemos que llevar. Yo entiendo, me tocó estar en la gestión, en la dirección de género, y en esa situación claramente, como es una cuestión transversal y que por supuesto las niñeces estaban expuestas a la misma situación, pudimos articular
y ver cómo funcionaban esos centros de servicio local. Y bueno, lo que dijo Pablo es una realidad. Primero, nosotros no tenemos centros de servicio local, los servicios locales no cuentan con tecnología, no cuentan con equipos técnicos, las guardias no tienen personas especializadas o psicólogos como para que puedan ir a hacer in situ o un trabajador social. Tienen sueldos paupérrimos, con lo cual evidentemente sucede lo que también más manifestaba Pablo, que cuando uno está haciendo un abordaje hacia un niño es multidimensional. Y acá cae también la palabra la interseccionalidad, no es que solamente es una situación, la situación concreta en donde el niño, hay que reconstruir la historia del niño. Entonces, el centro de servicio local tiene que trabajar como un coordinador, que no lo hace, tiene la obligación yo siempre digo, la torta la tienen que comer todos. La ley de protección integral habla de la corresponsabilidad y el centro de servicio del hogar tiene que llamar al club, tiene que llamar a la escuela, tiene que llamar al centro de servicios de salud, reconstruir la historia de ese chico, ver las necesidades, ver los referentes, ver quién es el que puede abordar y no estar solamente en la cuestión de criminalización, que es lo que decía Luana, no, en la prevención. Bueno, nada, y la otra cuestión importantísima que a mí me parece también es en los CAPS, en la salud de los niños. Independientemente de que los CAPS en la salud, sabemos que si nosotros reforzamos también, o sea, porque también los sueldos hacen que no haya médicos, no haya ginecólogos, nosotros presentamos un proyecto de conserjerías para que se cumpla con la ley de ILE, para que no haya embarazos no intencionales, no se cumple y es un presupuesto muy bajo también con las enfermedades primarias de los chicos, o sea, que se podría descongestionar los hospitales, que tienen que ir a las 4 de la mañana las mamás a hacer colas para ver si el chico está resfriado o qué es lo que tiene. Me parece que la inversión y la tecnología se puede resolver a veces con muy poco y sin embargo son dos cuestiones centrales bueno, yo lo resumí a atacar. Gracias a todos por la invitación. Como siempre es tan importante hacer estos debates, y en particular este debate que ya lleva muchos años. Me pone muy contento que haya acá compañeros, alumnos de la escuela que están acá presentes. Para todos los que trabajamos todos los días con la juventud, con los pibes, o sea, es una preocupación muy grande porque vemos cómo en los últimos años la situación de la juventud es dramática. Es decir, las escuelas están explotadas porque la vida cotidiana de los pibes está explotada en las casas, porque, bueno, hoy charlábamos también a la mañana, en La Plata aproximadamente 50-60% de los pibes que tienen la edad de la primaria, secundaria, hasta 17 años son pobres. Y ese porcentaje en los últimos 25 años nunca bajó del 40%. Nunca. Por más que ha habido crecimiento económico, redistribución de la riqueza, no, nunca. 40%. Es decir, en la sociedad en la que vivimos, en la sociedad capitalista que estamos viviendo, es incompatible, absolutamente incompatible de forma estructural, poder resolver la vida de los pibes, también la vida de los trabajadores, pero de los pibes más dramático todavía, porque hay 10 o 15% más de pobres entre la juventud que entre los trabajadores adultos. Entonces es incompatible la vida de la juventud con la vida con la existencia del capitalismo. Por eso nosotros somos socialistas y queremos una transformación profunda de la sociedad, porque es claro que es imposible que haya un capitalismo bueno, justo, popular. Eso es una ilusión, es un humo que muchos partidos políticos siguen vendiendo para engañar a la población. Entonces nosotros queremos ser blanco sobre negro acá. En ese marco, un montón de organizaciones venimos luchando, partidos políticos, la militancia, bueno, acá el foro, un montón, acá veo presente un montón de gente que viene luchando hace un montón de años, para, en el marco de la pelea para modificar las condiciones de vida más estructuralmente, venimos peleando por mejorar la vida de los pibes de un montón de maneras, ¿no? Me acuerdo hace unos años cómo el foro planteaba, bueno, tenemos 10 servicios locales en La Plata y queremos duplicarlos para llevarlo a 20, 21, 22, 23. Eso no se hizo todavía. Entonces pasan los gobiernos y no se hace. Entonces nosotros tomamos la propuesta del foro para pelear en el Consejo Deliberante de que haya en cada delegación municipal un servicio local.
Pero no el servicio local de hoy, que es todo, lo que trabajamos en la escuela sabemos que los servicios locales están todos vaciados. ¿Cuántas personas trabajan? 5, 6, 7, 10, como pueden, mucho, menos. O sea, no tienen infraestructura. Y los trabajadores cobran, no 400.000, 300.000 la categoría 1. Y la categoría más alta, 600.000. Ahí estamos. Pero, digo, entonces, primera medida, hay que duplicar los servicios locales. Y segunda medida, que es más provincial, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que dice que está en contra de la política de ajuste de Milei, que está destruyendo la educación, que está destruyendo las infancias, duplique el salario de los trabajadores, que trabajamos con los pibes, porque hoy nos pagan 600.000 pesos, nos paga la provincia de Buenos Aires los docentes, 600.000 pesos les pagan los estatales, la mitad de la línea de pobreza. Es decir, los que trabajamos con los pibes, en las escuelas, en los barrios, en los hospitales, cobramos la mitad o menos de la línea de pobreza. Así no se puede trabajar. Entonces, empieza por tomar medidas concretas y contundentes para revertir la situación que estamos viviendo hoy, que es dramática y que claramente se agravó desde que está el gobierno de Milei. Antes que nada, aclararles que no soy La Libertad Avanza, por algo ellos no están acá y yo sí. Por fuera de eso, no sé si vengo a dar una mirada tan distinta, porque de hecho coincido un poco en algunas cuestiones con los últimos exponentes. Tenemos una cuestión en la ciudad y en la provincia de que se vienen llevando a cabo un montón de proyectos, un montón de inversión, y como decía mi compañero, eso parece como que no se ve, parece como que no está. Entonces, una de las cosas que nos está faltando es saber dónde está yendo realmente este presupuesto. Y eso se hace desagregando las cosas, poniendo transparencia, porque es algo que todos los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué es lo que se están gastando las cosas, y de esa manera poner los recursos donde verdaderamente se lo necesitan. Porque es muy bueno pedir más recursos si es necesario, pero si esos recursos no se usan para lo que se deben, entonces vamos a estar complicados. Uno de los ejemplos es muy linda, las plazas que tenemos en la ciudad, me encantan, están recontra iluminadas, pero hacen 2 cuadras y tenemos baldosa que cualquiera se tropieza, se rompe un diente. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo le podemos brindar a los chicos un estado presente? ¿Cómo le podemos brindar a los chicos algún adecuamiento urbano si primero no tienen ni calles ni veredas por donde circular? Y en los barrios de afuera ni hablar, ni cloacas tienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no poner el foco en las cosas que tenemos que mirar? Porque, ¿cómo le vamos a llevar asistencia a un pibe que no podemos ni acceder? Eso por un lado. Por el otro lado, me sorprende también la cantidad de instituciones que tenemos y qué tan desvinculadas de sí mismas están. Porque no sería todo mucho más fácil si por ahí, no sé, en un hospital, en una salita, viene una madre con alguna cuestión particular familiar, se atiende y eso queda ahí. Porque tenemos que tener una asistencia real para las cosas que les pasan a los chicos. Yo soy docente de escuela secundaria. Viví varios casos, desde chicos que se les han incendiado las casas, por las cuestiones de que el barrio no es adecuado para ellos, chicos que tienen problemas en familia, chicos que tienen un montón de problemas intrafamiliares. Los docentes no estamos preparados para manejar estos problemas. Tenemos que poner un poco más de énfasis en la preparación de los docentes para esos casos. ¿Está bien? Y tenemos que vincular todo el sistema. Porque la infraestructura la tenemos. Pero no sé por qué el Estado elige quedarse desvinculado y no aunar en una línea que cuide a los niños, que cuide a las adolescencias y que cuide de que la violencia no entre en el hogar. Soy un vecino más, digamos, que se ha juntado esas voluntades, cada uno vivimos a diario estas problemáticas que ustedes mencionan. Creo que en primer lugar la política le debe pedir perdón, ¿no? Porque según los datos que hoy mencionaba, más del 50% en la línea de pobreza de los niños, los adolescentes,
muchos no tienen calles, digamos, asfaltadas, no tienen servicio de energía eléctrica segura, el 80% no tiene gas, el 90% digamos también sin culaca. Entonces no es solo de algo de hace 3 años, 4 años, sino que la política, ¿sí?, llevó a esa cifra de alguna manera. Creo que hay que tomar conciencia de los partidos, de alguna manera tratar de enfocarse y saber quién es el enemigo, que son esos datos, ¿sí? No un partido sí, un partido no. Y me parece que una propuesta también interesante sería seguir trabajando, no solo para cuando somos precandidatos, digamos, en la elección, sino que se tome un compromiso y que nosotros como actores, digamos, representantes o servidores públicos, ¿sí?, rendamos cuenta a la sociedad. Tanto a la universidad, que hace un gran trabajo con equipos profesionales para llevar adelante investigaciones, ¿y qué hacemos en eso? Si realmente los responsables somos nosotros, o los partidos políticos que gobiernan para dar respuesta y tomar alguna decisión y transformar esas realidades, como decíamos. Me presento, como decía hoy, soy presidente de una fundación en Los Hornos. Tenemos una residencia de adultos mayores, abuelos, digamos, con vulnerabilidad social, muchos de ellos abandonados. Tenemos también un curso de formación profesional para los jóvenes. Y actualmente le prestamos al municipio para que el servicio local esté ahí, funcionando. Para nosotros es un compromiso, la niñez y la adolescencia no tenían lugar y hoy, aunque no nos preguntan si necesitamos para pagar internet o algo, se lo cedemos. Podemos tener diferencia, pero el enemigo es el que mencionamos recién. Por lo tanto, nosotros le cedemos el espacio de forma gratuita para que, si hay escaso personal, son 3 o 4 personas nada más trabajando en el lugar, no tienen traslados, ¿sí?, para dirigirse, y sabemos que en Los Hornos hay una gran población, y más con asentamientos que es el más grande de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un centro local funcionando con 4 personas. Entonces muchas veces el curso es lindo, pero en la práctica lo que vemos esa es la realidad. Dentro de nuestro frente tenemos un bache, un pozo, y eso que le damos el lugar al municipio, en la red. Entonces, sacar la diferencia que podamos tener en política, pero si somos servidores públicos, llevar adelante un trabajo en conjunto junto a la universidad, ¿sí?, y a las instituciones que representan, que viven y trabajan a diario. ¿Qué proponemos también? Es que los más cercanos son las instituciones, los clubes, ¿sí?, los que vienen trabajando en cuestiones de niñez y adolescencia, pero muchos de ellos no tienen para pagar la luz, el gas. Muchos funcionarios tienen subsidios, pero se lo dan ellos mismos. Entonces tiene que ser público, ¿sí?, a dónde van destinados los fondos, ¿sí?, de muchas veces diputados, senadores o mismo municipios. Entonces tiene que haber un presupuesto fijo para las instituciones. Tenemos una pregunta de Nahuel, que es un chico de 15 años, y nos pregunta ¿qué música escuchás y qué propuestas tenés para el espacio público? Bueno, ¿qué escucho? Un poco de todo, o sea, ¿está Nahuel? No, escucho un poco de todo, el cuarteto me gusta. Bueno, también quizás alguna música que tenga que ver más cristiana y demás, pero no tengo problema con la música. En realidad sí, menos rock pesado. Bueno, la propuesta que mencionamos es un poco lo que dije hace un rato. O sea, fortalecer a las instituciones, tener esa cercanía con ellos, ¿sí?, y estar acompañándolas y integrar a los jóvenes también a que participen en sus propuestas. Chao. Román, de 16 años, pregunta ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre y qué propuesta tenés para mejorar la vida de los chicos y las chicas platenses? Bueno, no sé si está Román. Tengo en realidad un montón de gustos, depende mucho más de mi estado de ánimo. Puedo estar escuchando música, puedo estar mirando una película, una serie, un anime, tocar la guitarra, andar en bicicleta, salir a caminar. Depende mucho del estado de ánimo que tenga en ese momento. Como propuesta, en realidad no hay una única propuesta que uno pueda hacer. Yo creo que hoy en día me parece mucho más importante dar énfasis en cuáles son las cosas que el propio Estado, con lo magnánimo que es y con la cantidad de cosas que tenemos, porque, por ejemplo, en esta facultad seguramente tenemos un montón de recibidos de trabajo social, de abogacía, de un montón de gente realmente preparada que podría aportar parte de su
estadía en la universidad, ya sea a través de algún proyecto de extensión o de algún otro acercamiento, ese conocimiento a la sociedad y al trabajo con los niños y niñas, ya que hoy en día, por ejemplo, en los colegios, supongo que también en varias instituciones, nos falta mucho personal para poder abordar todas las problemáticas que tienen las niñeces. En tu tiempo libre y cómo mejorarías la seguridad. Bien. ¿Tiago está acá presente? No. No. Ah, está bien. No, porque por ahí había ahí. En mi tiempo libre me gusta escuchar música, salir con mis amigos, leer algún libro, salir a correr, hacer alguna actividad así de esparcimiento, ¿no? Y la cuestión de la seguridad, bueno, hoy estamos escuchando que el candidato provincial a nacional de La Libertad Avanza dice bala, ¿no? Bueno, para nosotros es educación, salud, salarios, aumento de las jubilaciones, es decir, y menos represión a los pibes, menos estigmatización a los pibes, es decir, todo lo contrario a lo que vemos que está pasando en la Argentina. O sea, tenemos un presidente que ataca todo. Imagínense, atacó a este chico Ian en cadena nacional. O sea, es una brutalidad descomunal. Eso es la inseguridad. O sea, la primera inseguridad que tenemos en Argentina hoy es que nos gobierna alguien que tiene una decisión política de destruir los derechos de los pibes. Bueno, la reversión de eso, en primer lugar, es derrotar todo el plan económico de este gobierno, que es el que pone en peligro de forma directa a la juventud. Entonces, sobre esa base, hoy como charlábamos, o sea, la pobreza de la juventud es la pobreza de los trabajadores que son los que los crían. Entonces, revertir la inseguridad de los pibes, y la inseguridad es la pobreza, es la falta de comida, es que las escuelas estén en una situación ultra precaria en la ciudad de La Plata. Los que trabajamos en las escuelas, que acá hay estatales, auxiliares, es una situación terrible, o sea, y apenas el gobierno municipal hoy apenas pone un poco de plata para que no exploten las escuelas, para que no se nos caiga un techo, pero igual se nos caen los techos, porque ponen muy poca plata. Es decir, y la seguridad, y termino con esto, es invertir las prioridades de la gestión municipal. Porque si cuando uno va a reclamar, te dice al consejo escolar, me ha pasado 1.000.000 de veces, ¿qué te dicen? Y no hay plata. Esa cantinera la escucho también a nivel nacional. Pero después se inauguran plazas. Entonces, la prioridad para nosotros no son las plazas, y menos las plazas del centro. La prioridad son las escuelas, son las salitas, son los servicios locales. Esa es la seguridad para los pibes. Los clubes y las bibliotecas de los barrios. Bueno, nada, va a ser rapidísimo, pero primero sí, me gustan los deportes y aparte creo que, sobre todo con la conversada que hemos visto, sabemos que el deporte es una cuestión esencial, no solamente para el inicio de las niñeces y las juventudes, sino para todas las personas, o sea que todos tenemos que hacer deporte y hacer nuestra salud, y sobre todo en estos momentos. Una de las cuestiones que me parece terrible es que la currícula provincial tengan 1 hora de educación física a los chicos en las escuelas, me parece un horror, o sea, sobre todo por la movilidad y demás. Y con relación a los clubes, como para irme específicamente a ese tema, nosotros sabemos que bueno, hubo una crisis enorme en los clubes. Los clubes sabemos que es ese lugar integrador de protección, de reconocimiento, que le da un espacio que no solamente es de encuentro, ¿no? Sino que también le genera a la persona valores, a los chicos compañerismo, solidaridad, participación. O sea, es fundamental y sobre todo tiene un rol tan fundamental en el sentido de que los aleja de la peligrosidad, porque a los chicos los aleja, por ejemplo, del tema todo lo que está el consumo de tecnología, que viene aparejado con el grooming, con la ludopatía, que es una cuestión horrorosa, y también con el tema de lo que sea la drogadicción, que sabemos que cada vez más hay drogas en los barrios. O sea, el club cumple una función y una herramienta donde obviamente el municipio tiene que hacer foco y se creó un observatorio de clubes en pandemia, que lo deben saber, en donde se tuvieron que reunir, sobre todo por las tarifas de luz y de gas,
o sea, como una iniciativa propia de los mismos clubes, a ver cómo lo podían solucionar. Firmaron un convenio con la Universidad Nacional de La Plata les permitió con sus herramientas hacer un censo. No todos los clubes obviamente tienen las mismas necesidades, ahora recién, hace muy poquitito, se sumó la Subsecretaría de Deporte a esta iniciativa, que bienvenida Seba, y que bueno, que lo que esperamos, o la propuesta es que haya un fondo específico. Esos fondos específicos porque también comparto lo de Pablo, es muy difícil ver el tema de los presupuestos, desagregarlos y ver después cómo lo acomoda. Entonces, por eso es tan importante los fondos específicos, que sea un fondo específico justamente para que los clubes, porque los clubes son una herramienta fundamental y nos ayudarían, sobre todo, no solamente en la prevención, en poder dar capacitaciones en todo lo que sea tecnología, IA, capacitación en cuestiones de violencia de género, de noviazgos adolescentes no violentos, en todo lo que sea... no nos da la posibilidad, pero eso tenemos que tener una articulación, una presencia del municipio. O sea, el municipio tiene... Y aparte la regularización de los clubes, porque si los clubes están regularizados y en orden, tienen la posibilidad de pedir subsidios a nivel internacional y a nivel nacional, pueden hacer campañas, existen las campañas ahora de los crowdfunding, campañas de crowdfunding con cuestiones, es necesario, y la propaganda, la distribución, esos fondos tienen que venir justamente del municipio, el municipio tiene que ser el que de alguna forma articule, volvemos a lo mismo, o sea, articule con las diferentes instituciones y le dé las herramientas, los recursos y sobre todo una cosita de este fondo, que este fondo sea controlado por el observatorio de clubes al referéndum de los socios de los clubes. Gracias. Bueno, me gustan muchos animales, el favorito es mi perro. ¿Y qué propuestas tengo para mejorar la educación? No es competencia de un concejal, pero yo para mejorar la educación empezaría porque los docentes no necesiten más de un cargo para sobrevivir y llegar a fin de mes y sostener la vida de sus familias. Me parece que es lo primero que hay que mejorar. Difícilmente uno puede exigirle a un docente que se la pasa corriendo de una escuela a otra y llega y así todo no sabe si llega a cubrir las necesidades de su familia, exigirle que prepare bien las clases, que corrija los exámenes, es mucho para una sola persona. Me parece que lo primero es eso, y ni hablar de la situación edilicia de las escuelas. Después, a partir de ahí, discutamos lo que quieran, capacitación, todo lo demás, pero sin garantizar lo básico, es muy difícil poder discutir cualquier otra cosa. Luana, Yamila nos pregunta a qué escuela fuiste y qué propuesta tenés para mejorar la economía de la ciudad. Fui a la escuela 19, General San Martín, ahí en La Loma, 41 y 22, que sigue siendo mi barrio. Y la pregunta es economía, recontra amplia, pero me parece que está bueno, y trataré de ser breve, porque por ahí hay todo un discurso de que se necesita más inversión para que mejore la economía. A mí me parece que la ciudad de La Plata es una ciudad profundamente desigual, absolutamente desigual, que hay inversiones, es el segundo polo petroquímico del país, tenemos el principal cordón florifrutícola que abastece a toda la provincia de Buenos Aires. El problema son las condiciones en las que ese desarrollo económico se realiza. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada de clase, no podemos pensarlo de otra manera. Lo que falta en La Plata no es más inversión, sino es menos precarización. Empezando por lo mismo que ya dijeron ellos, no lo voy a repetir, pero el salario municipal es de indigencia, no se puede hablar de derecho al futuro, no se puede hablar de una ciudad limpia, cuando en realidad ese término lo que en realidad significa es ocultar la pobreza, es despejar las plazas de los vendedores feriantes que se rebuscan el mango todos los días para poder vivir. Mañana hay una movilización de feriantes, vamos a estarla acompañando y aprovecho para difundirlo. Es una actividad que hay que defender porque muchas familias viven de eso y porque la realidad de La Plata es una ciudad con desocupación, con precarización laboral absolutamente desigual. Me parece, nosotros tenemos una propuesta concreta que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días,
el análisis que hicimos con compañeros del CONICET y de la universidad es que solo en La Plata, aplicado a las principales industrias, se podría generar hoy empleo genuino, 22.200 puestos de trabajo sin rebaja salarial. Que pierdan los empresarios, los grandes empresarios, sí, obvio. Alguien tiene que perder, pero ¿por qué siempre los trabajadores? Porque hay una mirada de que los laburantes tenemos que agachar el lomo, tener 2, 3 laburos y siempre ser nosotros los que perdamos. Me parece que hay que invertir las prioridades, pensar en que mejorar la economía es mejorar la realidad de cada familia trabajadora. Eso es con derechos, es con un salario que alcance para vivir. Y lo último, vivir y disfrutar, tener derecho a disfrutar del tiempo libre y del ocio. ¿Por qué el ocio y disfrutar de una salida al cine, de irse de vacaciones es un lujo de solo un sector? No, las mayorías populares tendremos que tener con nuestro laburo la posibilidad también de tener espacio para la salud mental, para el ocio recreativo y para compartir con nuestra familia lo que cada uno quiera hacer. Nos pregunta Zaira, de 14 años, ¿qué te gusta comer y cómo apoyarías a los jóvenes que están en situación de adicciones? Bien. Bueno, me gustan las pastas y hago tallarines con mucho huevo. Me encanta. Bueno, me voy a permitir ser autorreferente para contar un contexto histórico muy anterior al actual y compararlo si se puede. Mi abuelo trabajaba con los ingleses en el ferrocarril y murió de fiebre tifoidea allá antes en el límite de los 20 y los 30. Mi papá tenía 2 años, eran 5 hermanos, mi abuela lavaba ropa y mi papá ha tenido desmayos por hambre. ¿Qué lo salvó mi papá? Que mientras trabajaba, porque trabajó de los 9 años, fue a la escuela primaria a la noche. Lo salvó la educación, que tuvo una educación para ese nivel de excelencia. Mi papá sabía todas las capitales del mundo, mi papá sabía multiplicar, dividir, sabía la rotación y traslación del planeta, me explicaba con una pelota y una vela el día, la noche bueno, tenía un nivel de educación importantísimo. En ese nivel de pobreza, habiendo pasado hambre y habiéndose desmayado de hambre. Cuando terminé la primaria, mi papá me dice, porque él trabajaba, mi mamá era ama de casa, en esa época era así, me dice, se estaba haciendo la casa, porque habíamos vivido en la casa de mi abuela, me dice, bueno, ahora tenés que trabajar. Yo soy el más grande de mi familia. A los 13 años fui a trabajar, trabajé 3 años en negro y a los 16 años una organización social me consiguió un trabajo en una imprenta, aprendí el oficio. ¿Qué me salvó? Que fui a la escuela nocturna hacia el secundario, por eso vine a la universidad. Pero tuve una perspectiva de no pasar por peligros que están hoy, que son diametralmente distintos a los de aquella época. Es decir, ¿qué podría sucederme? Que podría entrar en una adicción alcohólica, que podría ser una persona deprimida. Sin embargo, no, mi padre y su familia, que la pasaron re mal, eran un puño de unidos y de divertidos. Nos matábamos de risa. Mi hermano y yo también teníamos la misma situación, a pesar de haberla pasado en muchas circunstancias malas. Hoy se ve mucha frustración, se ve mucha desesperanza, se ven familias donde así estén juntos o separados, la figura paterna y la figura materna, cuando hay dificultades ahí para el vínculo con el chico, se genera una propensión a cegarse con la adicción. Así que para mí la cuestión de la familia, en el sentido no de la familia, digamos, de Dios, patria y hogar, sino la familia, la figura del padre, la figura de la madre, si ahí hay una problemática se transfiere al chico, y el contexto social, como se dijo muy bien acá, ni hablar. Esto lo digo desde mi ignorancia, desde lo que yo presupongo que es, y de lo que supongo que debe abordarse fundamentalmente la contención de ese chico, de esa chica, en un contexto integral. ¿Qué te gusta comer y qué propuesta tenés para los chicos en situación de calle? ¿Qué me gusta comer? Milanesa a la napolitana con papas fritas, como cualquier argentino. Y bueno, aprovecho esta pregunta para decir que el hambre es un crimen.
bueno, como se decía, 7 de cada 10 niños viven en la pobreza. Eso me remite inmediatamente al genocidio que está ocurriendo en Gaza y a la hambruna organizada por el Estado de Israel. Quiero también traer acá que si entramos al Consejo Deliberante vamos a presentar un proyecto para declarar ciudad hermana de Gaza, a la ciudad de La Plata. Y en relación a la situación, a los niños en situación de calle, a las niñeces en situación de calle, es indignante que estuve chequeando un poco, más de 8.000 millones de pesos se gastaron en las plazas, y cuando uno camina por el centro, 50 entre 7 y 8, 49 entre 7 y 8, ve enormes salones donde antes había comercios que son tapiados, fueron tapiados, y tenemos a niños en esta situación, a familias en esta situación, en situación de calle. Bueno, nosotros proponemos que, bueno, todas las desarrolladoras inmobiliarias que se la están llenando, se están llevando la guita, tengan un impuesto para poder hacer planes de viviendas, y que las propiedades abandonadas sean expropiadas para poder generar centros de atención a las niñeces y a las familias en situación de calle, que dé trabajo a trabajadores sociales, a terapeutas ocupacionales, a personal de salud, a docentes, para poder salir colectivamente. Finalmente, quiero decir que cualquier banca que conquistemos tiene que ser un punto de apoyo para los reclamos de los de abajo. ¿En qué barrio vivís y qué propuestas tenés para mejorar los barrios? Que, como les decía, vivo en Altos de San Lorenzo. Quería contarles algo que tiene que ver en función de qué mejorar para el barrio con la tarea que también tuvo y tiene próximamente el Consejo Deliberante. Hace unos meses, por unanimidad, se aprobó un nuevo Código de Ordenamiento Territorial de nuestra ciudad, y una de las cosas que tiene contemplada ese nuevo código es la promoción de un programa de integración sociourbana, no solo para Altos de San Lorenzo, sino para todas las localidades de nuestra ciudad. En Altos de San Lorenzo, puntualmente, que es una localidad que en muchas zonas está afectada por la cercanía con el arroyo Maldonado y es una zona inundable, este trabajo de promoción de la integración sociourbana lo que nos va a permitir, que de hecho es una iniciativa que la Secretaría de Obras Públicas ya está trabajando, porque, como les decía, está integrada esta iniciativa en el nuevo código, es relocalizar a algunas de las familias que están viviendo en esa zona para que vivan en una zona que no tenga riesgo de inundación, y también, como les decía, garantizar mejores condiciones de vida para los vecinos y las vecinas de Altos de San Lorenzo. Yo sobre eso también quería aprovechar para comentar, o quizás poner en contexto, algunas de las decisiones que tomamos en el municipio en estos 18 meses en los que venimos trabajando, en comparación de los 8 años de los que veníamos en nuestra ciudad. Y justamente tiene que ver con esto que les contaba del Código de Ordenamiento Urbano. ¿Por qué sancionamos un nuevo código? Porque en los últimos 8 años nuestra ciudad, lamentablemente, fue víctima de un festival de corrupción en donde algunas muy pocas inmobiliarias estaban haciendo millones de dólares a costa de lotear la tierra de nuestra ciudad y venderla para el negocio inmobiliario. Este Código de Ordenamiento Urbano, que está auditado por esta universidad, por la Universidad Nacional de La Plata, por la Universidad Católica de La Plata, y también por el Colegio de Ingeniería, por el Colegio de Arquitectura, lo que hace es revisar cómo la ciudad no solo va a crecer de acá a 100 años demográficamente, sino controlar y revisar qué tipo de construcciones se van a hacer en cada una de las zonas de nuestra ciudad, para controlar justamente que no se haga negocio con la tierra, que es además, y con el acceso a la vivienda, que debería ser un derecho básico garantizado para todos y para todas. Esta nueva regulación y este ordenamiento que también venimos haciendo desde el municipio para poner en valor a nuestra ciudad capital, nos permitió que en estos 18 meses tengamos 102 frentes de obra abiertos en la ciudad. Sabemos que nos falta mucho, porque, como les decía, veníamos de 8 años de mucho abandono en la ciudad de La Plata, pero solamente en 18 meses no solo logramos ordenar administrativa y financieramente el municipio tenía 20.000 millones de pesos de deuda y hoy es un municipio desendeudado. Pasamos de ser el último municipio en eficiencia de la provincia de Buenos Aires a ser el segundo. Seguramente ustedes, si alguna, por ejemplo, tuvo que hacer algún trámite administrativo, pasaron por el nuevo centro administrativo municipal, que está en Diagonal 80, que funciona de forma muy ágil para que todos los vecinos y las vecinas podamos ir a un solo lugar para hacer nuestros trámites, sino que yo me pregunto si
en algún tiempo, quizás para los que son más jóvenes, o los que somos como yo, que yo como les decía, soy creo que la más joven de acá, que tengo 26 años, pero me parece que para muchos nunca se ha visto un municipio con tanta iniciativa de obra pública y de iniciativas para mejorar las condiciones de nuestra ciudad como lo que estamos viendo en estos meses. Sabemos que falta, siempre falta, y más en un contexto en donde tenemos un gobierno nacional que decidió frenar y paralizar toda la obra pública, pero con la inversión histórica que viene haciendo este municipio en la obra pública en estos últimos meses, y también no solo en la obra pública, sino que también recojo algunas de las cosas que se comentaron en función de la educación. Hay 80 edificios escolares que ya estuvieron puestos en valor o refaccionados con inversión municipal. Hay 120 edificios escolares nuevos. Eso en total son 200 edificios escolares que a fin de este año van a estar intervenidos, mejorados, refaccionados con inversión del municipio, en un contexto en donde, repito, hay un gobierno nacional que nos dice obra pública no. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo que estamos haciendo todos los vecinos y las vecinas, pero que a nosotros nos toca la responsabilidad de administrar y gestionar para dejar en mejores condiciones esta ciudad, no solo para, no para esta gestión, sino para el futuro de principalmente de los que somos más jóvenes. Porque como les decía también, creo que no lo mencioné, este código proyecta de acá a 100 años el crecimiento de la ciudad, y todas las inversiones en obra pública, en obra hidráulica que se vienen haciendo desde la gestión tienen en cuenta esa dimensión del largo plazo. Recuperar nada más, perdón, cortito, algo que en relación a las propuestas que se nos pidió al principio hacer, Altos de San Lorenzo es una de las zonas en donde, como les decía, hay una demanda de muchos vecinos y vecinas de tener espacios, y de los más jóvenes de nuevo también, de tener espacios para el deporte, y por eso me parece que es importante recuperar el eje propositivo, que al menos incluso yo como candidata del oficialismo quería traer este debate, que tiene que ver con garantizar esos espacios para los pibes y para las pibas, como venimos haciendo con el subsidio a clubes. Todos los clubes que se han acercado a la Subsecretaría de Deportes, que incluso eso depende de la secretaría donde yo estoy trabajando, vienen recibiendo un financiamiento del municipio. Acá hay un vecino de Los Hornos, hay un club que recientemente les acercó al municipio en una situación de deuda crítica, y el municipio decidió pagar toda la deuda del club de Los Hornos para que no entre en una situación de quiebra y que puedan seguir con sus actividades. Villalensi, hay un montón de clubes de nuestra ciudad que están siendo acompañados por la gestión de la municipalidad. Bien, yo quería sumar una iniciativa más en relación a haber elegido el eje de la participación de niños, niñas y adolescentes, pero me parece que la participación ciudadana en general es algo a poner en valor y a resaltar, que son las juntas comunales. No sé si alguna acá participó de una junta comunal, pero en este año que empezó, llevamos adelante juntas comunales en cada una de las 21 delegaciones, pero también en 25 barrios, en los 25 barrios de nuestra ciudad. ¿Qué son las juntas comunales? Espacios en donde el intendente y los funcionarios vamos a escuchar a las instituciones, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, para decidir de conjunto cómo ejecutar este gran plan de mantenimiento urbano que estamos llevando adelante desde la gestión. Como les decía, hay 102 frentes de obra abiertos, y muchas de esas decisiones se tomaron junto con los vecinos y con las vecinas en esas juntas comunales, en donde vecinos y vecinas le levantaron la mano al intendente para pedirle, Pasón Hernández por ejemplo, que se relocalice a un grupo de familias que estaban viviendo en condiciones muy precarias, muy vulnerables. En solamente un mes y medio el municipio logró relocalizar a esas familias para que vivan en condiciones más dignas, atendiendo a su salud, atendiendo a su educación, y ese tipo de decisiones se llevaron adelante de forma participativa con los vecinos y con las vecinas a través de este dispositivo que son las juntas comunales, que no se hacían hace muchos años en nuestra ciudad, y que me parece que son centrales para, como les decía, profundizar este camino de inversión en obra pública, en educación, en salud, para con las políticas de juventud y niñez también. Muchos pibes y pibas se acercaron a esas juntas a traer las demandas de sus centros de estudiantes, de sus clubes. Yo quisiera profundizar que nos llevamos, que es una herramienta a profundizar en función de darle la voz a todos los vecinos y a todas las vecinas de nuestra ciudad para con las inversiones que consideramos que la Ciudad de La Plata en cada una de sus delegaciones y localidades necesita. Así que para poner nada más sobre la mesa esa otra iniciativa que tiene mucho que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes, pero de los vecinos y de las vecinas en general, para lo que se viene. No, quiero aprovechar para ahondar sobre algo, porque estamos con un gobierno nacional que, como decía, es enemigo del conjunto de los de abajo, y está habiendo una cruzada en contra de los derechos de identidad de niñas, infancias y adolescencias. Nosotros como Nuevo Más, orgullosamente, hemos presentado un amparo cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiso prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Entendemos que
hay que defender el derecho a la identidad de las niñeces e infancias y adolescencias, y de la misma manera nos parece que hay que defender la educación sexual integral en todos los niveles. Nos parece que es imprescindible y es una lucha que no se puede separar de la lucha por presupuesto, para que en las escuelas haya calefacción, para que en las escuelas haya trabajadores con sueldos dignos. Aprovecho para contar que voy junto a Manuela Castañeira por la provincia de Buenos Aires. Ella se presenta como candidata a diputada nacional y tenemos un mensaje bien claro, que el salario mínimo tiene que partir de los 2 millones de pesos para terminar con el pluriempleo, para terminar con la precarización laboral y los salarios de miseria, y eso también tiene que incluir a las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, gracias. La sociedad viene en un plano inclinado, gobierno tras gobierno, de que estamos cada vez peor. Si cada gobierno anterior fue mejor al que le sucedió, tanto en marginalidad, tanto como en violencia, como en la situación de los niños y jóvenes que estamos analizando acá. El último hospital que se construyó hace 50 años. Hoy la población vegetativamente necesita duplicar la capacidad hospitalaria de esta ciudad. Eso es una cuestión fundamental, por eso se hacen colas desde las 4 de la mañana para conseguir un turno. Además de la paga irrisoria que tienen los profesionales de la salud, ¿no? La cuestión de la ocupación de lugares habitacionales en tierras inundables es una cuestión que a todas luces dramática para la condición humana. No se puede vivir en tierras inundables. Debiera el Estado municipal, provincial, el nacional está ausente lamentablemente, pero debieran ocuparse de que esa gente tenga dignidad humana para vivir en condiciones de un barrio que tenga calles, que tenga luz, que tenga cloaca, que tenga agua potable. Hoy estamos contaminando la napa del Puelche con todas las perforaciones que hacemos porque no tenemos agua potable, y con tirar los residuos a pozos que contaminan la napa de un afluente natural de una característica muy importante para la provincia de Buenos Aires, como es el Puelche. Yo quiero aprovechar estos 2 minutitos porque es un debate en contexto de campaña, para explicar por qué considero que es importante que exista la voz de la izquierda en el Consejo Deliberante, no solo a todos los que se quedaron en el debate, sino también a través de SEBA, a los pibes y pibas con los que labura el foro, que probablemente vean después este debate, plantear, y quizás sea su primer voto, y quizás estén sin ganas de ir a votar, con mucha bronca y mucha decepción, que es algo natural después de años de decepciones, con un gobierno que dijo que venía a ajustar a la casta y le pega a los jubilados todos los miércoles, que ataca al colectivo de la discapacidad y que hoy pudimos por suerte dar un revés en ese aspecto, que ataca al Garrahan, a la universidad pública, al INTI, al INTA, quienes somos estatales, nuestros compañeros peleamos todo el tiempo contra ese ajuste de instituciones del CONICET, instituciones tan importantes, pero que también venían de la decepción de un gobierno anterior, el de Alberto Fernández, que dijo limpiar la parrilla que vuelve el asado, y nos empobreció cada vez más. Frente a eso, lo único que queda es participar, involucrarse, invertir las prioridades, y la izquierda es una garantía de que lo que votás vamos a hacerlo, no damos vuelta, no tenemos Cuader que entra por una lista y le terminan votando las leyes del horror a Milei, o radicales con peluca, o todos los que han colaborado con el ajuste de este gobierno. Somos trabajadores, luchadores, nos ves en la calle, en cada espacio, y por eso también queremos ingresar al Consejo Deliberante, para hacer lo mismo que hacen nuestros diputados, Miriam Bregman, Nico del Caño, Chiqui Castillo, traerlo también al Consejo Deliberante, donde tiene que haber pluralidad de voces. No porque una banca resuelva nada, pero sí porque es una voz necesaria, y sobre todo un punto de apoyo para amplificar las luchas, para darle voz a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres, a las disidencias sexuales, a los que peleamos todos los días por una sociedad
más justa, igualitaria, sin explotación, sin opresión y en nuestra perspectiva socialista. Esta es una elección legislativa. Nos postulamos y nos proponemos para un consejo deliberante en el que con toda la furia, no sé cuántos concejales se eligen, 6, 7, 12. Sigue siendo una minoría dentro del consejo. La mitad. Sí, es la mitad. En ese contexto, nosotros proponemos una lista que está compuesta por luchadores, organizadores de sus lugares de trabajo, organizadores de los barrios, constructores, para proponer que es muy valiosa la tarea parlamentaria dentro del Congreso, pero que se tiene que apoyar fuertemente en la movilización popular, en la construcción popular, en la organización de los barrios, de los lugares de trabajo, y a eso los invitamos a sumarse. Esa es la propuesta de política obrera para los vecinos de la ciudad, para los jóvenes y los no jóvenes también, que queramos construir una sociedad sin explotadores ni explotados y empezar a construirla desde ahora, poniendo en pie un movimiento de lucha y de acción ya mismo. Y muy importante, en el por sí por no me gustaría sumar una pregunta que es: ¿quiénes estaríamos dispuestos a repudiar el genocidio en Gaza y la política genocida del Estado de Israel? Repudiamos. El reordenamiento territorial, que me parece que es muy importante y la verdad que lo festejo que se haya aprobado, pero bueno, quiero hacer algún par de observaciones. Cuando se planteó, que es un trabajo conjunto que hizo el secretario de Obras Reza junto con Pesi, que tengo el privilegio de que es un radical que fue invitado y convocado por Julio Lac, se hizo todo el planteamiento, pero quiero aclarar que la bancada de radicales fue la que puso, o sea, que logró incluir que las tomas de tierras ilegales se incluyeran en el plan de ordenamiento territorial, garantizando esa discusión que no solamente estaba tenida ideológicamente por el kirchnerismo, como que lo usa como instrumento de revancha política. Establecimos que los loteos irregulares que puedan adecuarse a normativa paguen multas y compensaciones, pero que otros recursos no vayan al fondo general, sino directamente a financiar las aguas potables, cloacas y barrios. Porque mientras algunos especulan con negocios, todavía los vecinos que pagan impuestos y esperan acceder a servicios básicos, como lo que muestra la crisis del agua que tenemos. Limitamos la discrecionalidad del Ejecutivo en el plan de la aplicación del plan, reforzando la aplicación de la institucional del Code, porque creemos que las reglas claras y los controles republicanos son esenciales para construir una ciudad ordenada y justa y previsible. Ahora viene la segunda etapa. Es importante que el fondo sea supervisado y queremos incluir la participación también de la universidad, porque la verdad es que pueden hablar de 18 meses, me encantan los planes, pero a mí lo que me preocupa es cómo lo ejecutan y dónde van los fondos. Me gustaría cerrar el debate agradeciéndole a los organizadores, que es muy importante realizar el debate, y dar un mensaje más de conjunto político, que es que, o sea, la Argentina está en una grave crisis social ya hace muchos años, y los partidos políticos responsables de eso tienen nombre y apellido, que son los que gobernaron la Argentina en las últimas décadas. Se llama radicalismo, que han gobernado La Plata con el PRO, se llama peronismo en todas sus variantes, y hoy se llama La Libertad Avanza en Milei. Y así todas las variantes de los partidos políticos, que todos defienden que exista la sociedad capitalista que está destruyendo a la juventud y a los trabajadores. Por eso nosotros, que somos socialistas, le hacemos un planteo al conjunto de la población, a los jóvenes, a los trabajadores, que tenemos que dejar atrás esos partidos que llevaron a esta situación de crisis social y económica que estamos viviendo, y construir una nueva fuerza política solo de trabajadores, de jóvenes, es decir, del 99% de la sociedad, y dejar afuera a los empresarios, a los ricos, que son los que la amasan en pala y generan esta situación de injusticia social. Esa fuerza socialista que cuestione el capitalismo y que verdaderamente transforme la sociedad. Nosotros desde el Consejo Deliberante vamos a pelear por todos los proyectos que beneficien al conjunto de los trabajadores, a la juventud, a los estudiantes, al movimiento de mujeres y al conjunto de la sociedad que hoy en día trabaja y vive explotada y golpeada todos los días como los jubilados por este gobierno. Así que invitamos a todos a apoyar esta política, esta propuesta, y a construir y a ser protagonistas
de este cambio que tanto necesitamos. Gracias. Agradecerle a todos ustedes por venir, agradecerles a la universidad por dar el espacio, el lugar para que podamos debatir entre todos, para que podamos presentar nuestras ideas, porque la verdad es, como decían acá, es muy rico el hecho de que todos los que sean precandidatos a legisladores locales estén conscientes de la problemática que está pasando en la actualidad. Así que muchas gracias a Cátedra Libre, muchas gracias al Foro de la Niñez y muchas gracias a la organización de la universidad. Bueno, hay un detalle que quiero aclarar con recién lo que escuchaba de los 20.000 millones. 11,8 de esos 11,8 mil millones de esos 20.000, no sé, supongo quizás fueran parte de la deuda que debía la provincia al municipio por la tasa de capitabilidad. Búsquenlo para que lo tengan. Y para terminar, quisiera resaltar algo que no sé si a muchos por ahí les va a gustar, a algunos por ahí lo pueden llegar a tener en cuenta. En primero, si bien no estamos de acuerdo en que los niños trabajen, pero sí tenemos que formarlos para su futuro. Parte de eso es que podríamos incluir a los clubes, podríamos incluir a las escuelas técnicas, en capacitar a los chicos en las cuestiones que hoy en día no estamos facilitando dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo los rubros básicos, electricidad, agua, gas, que hoy en día tenemos una gran faltante y que podrían también solucionar varios de los problemas de las mismas escuelas en donde ellos participan. Agradecido, digamos, con todos, ¿sí? Si asumo el consejo, también voy a invitarlos y proponerles que esto continúe, ¿sí? A trabajar en conjunto, más allá de que tengan la posibilidad de entrar o no. Me parece que es un tema muy importante y es una deuda, como decíamos hoy, de todos los partidos políticos. Dentro de una de las propuestas es un presupuesto participativo, que se tome por ahí en conocimiento que dinero hay disponible en cada localidad, pero que los vecinos también elijan las prioridades, ¿sí? Tanto los organismos de niñez, tanto para los jóvenes, los adultos. Tenemos bastantes problemáticas en los barrios y también, más allá de que nos digan qué hay que hacer, está bueno mencionarles cuáles son las prioridades a aquellos que conocen la realidad de cada barrio. Y no dejar afuera, que por ahí entendemos que, bueno, más allá de todo se están haciendo obras y el partido Milei no vino, pero tiene una gran deuda con todos los bonaerenses. A veces dejar esa discusión de no es contra Axel, pero es contra todos. Y eso que queda reflejado, porque también sería mucho dinero para invertir en nuestra ciudad. Tenemos. La primera pregunta es, ¿naciste en la ciudad de La Plata? Bien. ¿Sos hincha de Gimnasia? La mano, Luana. ¿Sos hincha de Estudiantes? ¿Bailás bien? ¿Te gusta leer? ¿Perdón? Sí, les gusta leer. ¿Alguna vez se ratearon del colegio? No. ¿Cantás abajo de la ducha? ¿Estás de acuerdo con el reclamo que hacen las universidades al gobierno nacional? Muy bien. ¿Estás a favor de la UH? Asignación Universal por Hijo. ¿Estás a favor de las subvenciones a clubes y bibliotecas populares? ¿Estás de acuerdo con la Ley de Educación Sexual Integral? ¿Estás de acuerdo con que niños, niñas y adolescentes trabajen? ¿Estás de acuerdo con los vouchers educativos?
¿Estás de acuerdo con que el Estado subsidia a los comedores comunitarios? ¿Estás de acuerdo con que en las aulas se discuta participación ciudadana y políticas de memoria? ¿Estás de acuerdo en invertir en espacios de ludotecas, jugotecas comunitarias? ¿Aumentarías el apoyo y los recursos públicos para el cuidado social y el autocuidado de las niñeces con discapacidad? Y la última es si están a favor de la baja de edad de imputabilidad. Con esto cerramos la ronda de preguntas. Las que hoy estuvieron dando este debate, construyendo propuestas, también con una perspectiva, por lo menos en el caso de quienes integramos el Foro por los Derechos de la Niñez, de las niñeces, de las infancias, algo que estamos muy acostumbrados y acostumbradas, que es la diversidad, comulgar con distintas ideas, con distintas posiciones, pero con criterios comunes a la hora de sentar posicionamientos respecto a los derechos de nuestros pibes y pibas, ¿no? Venimos de distintos lugares, de distintas organizaciones, desde comunidad de trabajadores, de colegios de profesionales, de organizaciones territoriales, de derechos humanos, es decir, expresamente un foro, ¿no? Que eso es algo muy importante, que cada uno y cada una de ustedes lo han planteado con distintas perspectivas, poder trabajar en comunidad y con diferentes posiciones, buscando siempre, cuando hay síntesis es muchísimo mejor, cuando no se puede es importante también poder acordar cómo avanzar y sobre todo en temáticas tan importantes. Por supuesto, además de agradecerles y de haber tomado nota para cada uno y cada una de las que estuvieron acá, particularmente también destacar la presencia de Sol, porque es gestión actualmente y hay debates y hay posiciones, y por lo tanto que estén los candidatos y candidatas es muy importante, y que esté Sol también tiene su valor adicional siendo gestión actualmente, y también lo queremos resaltar desde el Foro de la Niñez porque no nos parece un dato menor y son valores en todo caso que hay que explicitarlos y que en todo caso hay que seguir desarrollando para el tiempo que viene. Y también decir, seguramente con el respaldo de mis compañeros y de mis compañeras, que bueno, para quienes no pudieron estar seguramente habrá fundamentos, y para quienes decidieron no estar, siempre el silencio o la ausencia también es una posición en torno a los debates que hay que dar, ¿no? Entonces nos quedamos con eso. Para quienes no pudieron estar, las explicaciones del caso, y para quienes han decidido, en todo caso, tenemos una posición que seguiremos analizando seguramente, y que de alguna manera ante las ausencias o los silencios se han expresado también acerca de criterios que para nosotros y nosotras son muy importantes en la temática de niñez. En tercer lugar, y para terminar en el esquema de agradecimientos y de presencias, también quiero destacar, porque soy trabajadora del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Ciudad de La Plata, y hay varios compañeros y compañeras de trabajo, así que en lo particular agradecer, además de representaciones estudiantiles, de trabajadores del territorio, que hoy estén compañeros y compañeras trabajadores de un hospital tan emblemático, donde se ve la territorialidad, se ve la integralidad y esta mirada interdisciplinaria que siempre promovemos y que pretendemos seguir promoviendo para el tiempo que viene. Cada uno y cada una de ustedes tienen una oportunidad de ser elegidos y elegidas, y eso también tiene un valor, tiene una capacidad y tiene seguramente desafíos para transitar en el tiempo que viene. Y nosotros y nosotras, como Foro por los Derechos de la Niñez, hace poco celebrábamos 25 años, o sea, nada nuevo lo que estamos haciendo, con una gran historia, con muchos y muchas que han aportado, algunos que siguen estando, otros que ya no están, pero que siempre los reivindicamos para cada uno de los debates, porque tenemos posiciones muy firmes frente a las realidades que vivimos, ¿no?
Y para quienes levantaron el cartelito en contra de la baja edad de punibilidad, por supuesto acompañar y ser cómplices en esa mirada, porque para quienes no lo hicieron, una pregunta que seguramente tiende a intentar recuperar la razonabilidad en tiempos complejos y el sentido común. Cuando los datos objetivos es que aumenta el consumo problemático en nuestros pibes y pibas, que aumenta la pobreza, que aumenta el hambre, que aumenta la deserción escolar, nunca puede ser un criterio válido que lo único que se pretenda bajar cuando todo eso aumenta es la edad de punibilidad. Hay algo ahí que no está bien, y en términos de sentido común y de criterio de razonabilidad es un debate que hay que llevar, y en todo caso quienes tengan esta oportunidad de poder estar en el Consejo Deliberante es algo que tienen que sostener y es algo que tienen que discutir en esa mirada también equitativa, donde seguramente va a haber distintas ideas y propuestas, pero que en esto sin lugar a dudas tenemos que estar de acuerdo. Hace algunos años atrás, Rosario, discutíamos, Dolores, mis compañeros, Ricardo, discutíamos por otra relación del Estado con la niñez. Hoy parece que eso es insuficiente. Debemos discutir cuál es el Estado que necesitamos para garantizar determinadas relaciones, para garantizar determinadas políticas públicas, para que no sean compartimentos estancos la salud, la niñez, la educación, la vivienda, la justicia, la seguridad, sino parte de una sola política. Y el Estado, acá no lo vimos tan expresado, pero lo sugerimos también para que lo tengan, el Estado somos todos y todas. No se trata solamente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la mirada de lo judicial, sino particularmente de la mirada y del aporte de los ciudadanos y ciudadanas, que vamos a ejercer nuevamente nuestro derecho al voto, en todo caso para seguir apostando y para seguir soñando con infancias felices, que tiene que ser con deporte, con salud, con educación, pero particularmente con la posibilidad de jugar y de reír, y eso no lo tenemos que olvidar porque lo hacemos y lo practicamos todos los días dentro de las posibilidades que tenemos. Así que reafirmar nuestro compromiso, reafirmar la presencia del foro y reafirmar la apertura de un foro que tiene 25 años, que va a seguir creciendo, que está instalado y fortalecido en la provincia de Buenos Aires, y que Rosario viene asumiendo la tarea de que este foro de niñez esté en cada provincia a lo largo y a lo ancho de nuestro país, por lo cual no vamos a pensar solamente en el estado de la ciudad de La Plata con la responsabilidad de ser la capital de la provincia de Buenos Aires, sino que vamos a pensar en el estado que necesitamos en la provincia de Buenos Aires y también en el proyecto nacional que necesitamos para que nuestros pibes y pibas, una punta de la vulnerabilidad, sean felices, porque en la otra punta están los jubilados y jubiladas. Siempre son los extremos los más vulnerables, y siempre vamos a estar acá en todo caso para unificar, para integrar, para garantizar territorialidad y para que nuestros pibes y pibas sigan teniendo cada vez más derechos y nunca, nunca menos. Así que gracias, éxitos, a seguir construyendo, a seguir militando y llevando adelante iniciativas, y seguramente nos vamos a volver a encontrar.